Buenas noches a todos. Es un gusto para la Sociedad de Cardiología compartir una actividad novedosa causada por la situación de coronavirus. Vamos a continuar hasta que dispongan las autoridades nacionales con el formato digital para el curso bianual de actualización. Hoy tenemos el honor y el gusto de que haya aceptado compartir con nosotros, con el auspicio del Laboratorio Servier. Tenemos al doctor Pablo Rodríguez, que es cardiólogo y especialista en hipertensión, jefe de clínica de hipertensión del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, jefe de la sección hipertensión arterial del Sanatorio Julio Méndez, ex director del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología, miembro de comisión directiva de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, en la sociedad en la que también fue presidente de un congreso argentino, y profesor titular de la carrera de especialista en hipertensión arterial de la Universidad Favaloro. El desafío que tenemos hoy es escucharlo a Pablo y que nos explique qué es esto de 1/4 más 3/4, razones para combinar fármacos en hipertensión. Bueno, Pablo, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias Diego, gracias por traerme nuevamente a Rosario. Ustedes saben que siempre para mí es un placer realmente estar en Rosario. Y bueno, lo que es bueno es que este final de 1/4 más 3/4 se los voy a explicar cuando está terminando la charla. Porque es una forma que a mí se me ocurrió de explicar qué es lo que ocurre con el tratamiento de la hipertensión arterial. Así que, bueno, ante todo, gracias. Gracias a todos los que se están sumando a esta charla. Siempre es difícil hacer un día de semana que uno ha estado trabajando todo el día. De alguna manera todos seguimos trabajando en el ámbito de la salud, así que a pesar de esta pandemia. Así que bueno, nuevamente gracias y les propongo que empecemos. Y les propongo que empecemos con un poco de historia, ¿no? Porque hablar del tratamiento de la hipertensión arterial, cuando uno mira la historia y mira esto, año 1931, no hace tanto tiempo atrás, 90 años, menos de un siglo, John Hay, que era un destacadísimo médico clínico de la ciudad de Liverpool, en una lecture en la Sociedad Británica de Medicina, decía que era una gran verdad que uno de los peores peligros que existía para un hombre al que le detectaban la presión alta es que nunca iba a faltar un tonto que intentara tratarla. Porque en ese momento se creía que el aumento de la presión arterial era un mecanismo compensador y que realmente esto era necesario que la presión aumentara. Pero esto cambió. Sin embargo, sobre fines de esa misma década del 30, uno de los llamados padres de la cardiología americana, Paul Dudley White, decía que la hipertensión puede ser un importante mecanismo compensador, en línea con lo que de alguna manera decía Hay previamente, por lo cual no debería ser modificado, aún cuando era posible hacerlo. Aceptaba de que podía haber un tratamiento, algo que bajara la presión, pero decían no lo debiese modificar. De ahí saltemos 30 años. Del año 1937 vamos a saltar 30 años hasta 1967, donde se publica el primer estudio de veteranos. Y el primer estudio de veteranos decía que podía haber un efecto beneficioso de tratar la hipertensión arterial sobre la mortalidad cardiovascular en pacientes que tenían hipertensión arterial diastólica severa. Fíjense los valores de presión arterial, entre 115 y 129 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. Hoy saldríamos casi corriendo si encontramos un paciente con esos valores y seguramente nadie dudaría en la necesidad absoluta de tratarlo.
3 años después aproximadamente, sobre mediados de los años 70, se publica el segundo estudio de veteranos, y el segundo estudio de veteranos ya nos trae un poco más cerca de lo que hacemos hoy, porque dice que ese mismo efecto beneficioso de tratar farmacológicamente la presión arterial bajaba la mortalidad en pacientes con hipertensión diastólica leve a moderada, con valores de 90 a 115. No tiene nada de moderado y hablamos de una hipertensión claramente severa. Bueno, estos dos estudios iniciaron larga serie de estudios randomizados que forman parte de la historia del tratamiento de la hipertensión arterial. Y yo les puedo decir que desde aquí a la izquierda hacia la derecha, cada vez los valores de presión arterial que buscamos lograr fueron menores. Y si no, pensemos en el estudio Sprint, donde lo que se buscó era bajar la presión por debajo de 120-80 milímetros de mercurio. Esto con respecto a la historia, pero para hablar de tratamiento con combinaciones en hipertensión arterial, tenemos que buscar razones para eso. Y si vamos a buscar razones para eso, primero quería mostrarlo esto, que es mostrar la realidad. ¿Qué pasa actualmente? Y si nosotros vemos en las líneas rojas, son los países de medianos o bajos ingresos entre el año 2000 y el año 2010. Aumentó la prevalencia de hipertensión arterial, aumentó, pero menos el conocimiento, también aumentaron los tratados, pero el porcentaje de controlados y el porcentaje de controlados en relación a los tratados en los países de bajos ingresos se redujo claramente. Si esto lo comparamos con los países de altos ingresos, los cambios son notorios. Y fíjense que bajó la prevalencia de hipertensión arterial y en paralelo aumenta el conocimiento, aumenta el tratamiento y aumentan los pacientes controlados, tanto en su valor bruto como en los pacientes controlados en relación al tratamiento de la presión arterial. O sea, claramente tenemos un problema y ese problema está fundamentalmente en los países de bajos y medianos ingresos. Ahora, cuando tenemos que usar combinaciones, cuando uno ve qué pasa en el mundo, vemos que en el mundo ya se está utilizando combinaciones. Una droga la toman el 30% de los pacientes, el 40% toma 2 fármacos y el 30% toma 3 o más fármacos. ¿Qué pasa en Argentina? Y empecemos a pensar de que quizás aquí empieza a estar parte de la respuesta al 1/4 más 3/4. Porque más del 70% de los pacientes en Argentina usa una sola droga, un poco más del 20% 2 fármacos y un magro 5% usa 3 o más fármacos, de acuerdo a los datos del último estudio Renata, hecho en Argentina hace unos 4 o 5 años atrás, su comienzo, y publicado en el año 2017. ¿Y qué pasa en los grandes estudios randomizados? Y acá tomamos 3 estudios diferentes entre sí, porque son diferentes poblaciones, y fíjense que aproximadamente 1/4 de los pacientes en todos los estudios requiere 3 o más fármacos. O sea que el uso de combinaciones es necesario no solamente en la vida real, sino que la mayoría de los estudios randomizados también estamos utilizando un número de fármacos significativamente alto para lograr los objetivos terapéuticos. Y siempre me gusta volver a este estudio que parece ya viejo, ¿no? Porque ya lleva más de 10 años de su publicación, sin embargo para mí es tan gráfico que sigo utilizándolo. Este fue un metaanálisis del grupo de Wall, que lo que hizo fue comparar qué pasa cuando yo doblo la dosis inicial de cualquiera de los grupos de drogas. Fíjense que de izquierda a derecha, tiacidas, beta-bloqueantes, inhibidores de la enzima de conversión, calcio antagonistas, y en las últimas barras son cualquiera de las clases. Cuando yo doblo la dosis inicial de ese fármaco, logro este efecto antihipertensivo. Ahora, si yo combino los fármacos, cualquiera de los grupos entre sí en doble combinación, y acá no está utilizando una combinación X, sino
combinar tiazidas con betabloqueantes o tiazidas con inhibidores o calcio antagonista con betabloqueantes o inhibidores o con diuréticos. O sea, combinar cualquiera de los grupos de fármacos logra este efecto, que llega a ser hasta 5 veces mayor que el de doblar la dosis inicial. Algo que es un argumento muy fuerte para decirnos es mucho mejor combinar fármacos a dosis bajas que duplicar la dosis de una monoterapia. Y esto es así porque, como vemos acá, si tenemos que pensar esto en relación al control de la presión arterial, estos son datos del estudio PRESCAP, un estudio en atención primaria en España, que en 3 cortes, en el año 2002, 2006, 2010, fíjense cómo va aumentando el porcentaje de pacientes controlados en las 3 cortes, del 30% al 46%, y esto va directamente de la mano con un menor uso de monoterapia y un significativo mayor uso de combinaciones de fármacos. O sea, combinar fármacos va a redundar en un mayor porcentaje de pacientes controlados de acuerdo a este estudio en atención primaria. Y lo otro que tenemos que ver es qué es mejor, combinar fármacos de una forma electiva, o sea, tomo una pastilla de uno y una pastilla de otro, o combinarlo en un único comprimido. Y fíjense que este estudio de EGA nos muestra, ya hace varios años atrás demostrado esto, de que uno puede alcanzar un mejor control de la presión arterial utilizando una dosis en una única pastilla en relación a la combinación en forma electiva. Y esto quizás tenga bastante que ver con que cuanto menos pastillas un paciente toma, mayor adherencia al tratamiento, y si hay mayor adherencia al tratamiento, seguramente el control de la presión arterial será mejor. Y usar combinaciones fijas también tiene un efecto sobre distintos puntos finales muy duros. Este es un estudio en Lombardía, hecho hace pocos años atrás, en un seguimiento de una cohorte de pacientes tratados inicialmente por hipertensión arterial o con monoterapia o con combinaciones de fármacos electivas o fijas. Y fíjense que en relación a la monoterapia, que acá ven en rojo, que está tomado como valor base, la utilización de terapia combinada en una combinación fija, en un solo comprimido, disminuye los eventos cardiovasculares de cualquier tipo, la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca, e incluso el desarrollo de fibrilación auricular. Ahora, esto también se puede mostrar de otra forma, porque en esa misma cohorte del estudio de Lombardía se ve cómo en el transcurso de un año desde el comienzo del tratamiento el uso de combinaciones fijas fue aumentando en forma significativa mes a mes. Fundamentalmente este aumento se vio en los primeros 6 meses, y si miramos las internaciones por distintas causas de los pacientes en el mismo periodo, conforme va aumentando la prescripción de combinaciones fijas, disminuyen las internaciones. O sea, sin duda, parte de esta disminución de las internaciones puede deberse a un mejor control de la presión arterial por el uso de combinaciones de fármacos. Por lo menos esto es lo que han inferido los autores luego de corregir los resultados por distintas variables que podrían resultar confundidoras. Y otra forma de verlo es en cuánto tiempo llegamos a lograr el objetivo de presión arterial. Y este estudio de Gradman de hace algunos años lo que hace es comparar una terapia combinada inicial con una combinación fija con una terapia combinada tardía, donde se agrega un segundo fármaco luego de usar una monoterapia en un lapso no mayor a 3 meses. O sea, no estamos hablando de agregar un segundo fármaco al año de tratamiento. Y como lo pueden ver acá, esto es el efecto con la terapia combinada inicial, y esto es lo que pasa si lo iniciamos tardíamente. Una diferencia significativa a los 6 meses de tratamiento en cuanto a la terapia combinada inicial en relación a la terapia combinada tardía. O sea, esto es otro aval para iniciar con combinaciones rápidamente el tratamiento y en la medida de lo posible iniciarlo con combinaciones fijas. Ahora,
qué combinaciones o cuándo iniciar. El Consenso Argentino de Hipertensión Arterial ha determinado o ha sugerido de que el uso de monoterapia o combinaciones depende fundamentalmente del riesgo del paciente. Y entonces decimos que en pacientes con hipertensión arterial nivel 1 de riesgo bajo es el único grupo donde se recomienda iniciar el tratamiento con monoterapia. Si el riesgo es moderado a alto, independientemente del nivel de presión arterial que tenga el paciente, tomemos en cuenta que los pacientes con nivel 2 o nivel 3 nunca son considerados de riesgo bajo, de acuerdo a este consenso. En todos esos pacientes hay que iniciar el tratamiento con combinaciones de fármacos. Y entonces, si vamos a hablar de combinaciones de fármacos, lo que le propongo es que a partir de ahora hablemos de cómo combinarlos y con qué combinar fármacos. Y entonces, el mismo consenso sugiere que hay combinaciones preferentes, que acá vemos en las líneas verdes, combinaciones posibles, que vemos en amarillo, y combinaciones que están reservadas a ciertas situaciones especiales. Y tomamos los 4 principales grupos de drogas: bloqueantes del sistema renina-angiotensina, calcio antagonistas de hidropiridínicos y diuréticos, y en un lugar secundario los beta-bloqueantes, que fíjense que en ningún caso los beta-bloqueantes forman parte de las combinaciones preferentes. Las combinaciones con beta-bloqueantes en hipertensión arterial están reservadas fundamentalmente a ciertas situaciones especiales. Y lo que propone como estrategia de tratamiento para alcanzar un adecuado control de la presión arterial es una estrategia de aproximadamente 10 pasos. En algunos casos, en muy pocos pacientes, se va a iniciar con monoterapia. Si con monoterapia, luego de un lapso prudencial que puede llegar a como mucho 3 meses, el paciente no alcanza un adecuado control, entonces ya hay que pensar con una combinación. Y tomemos en cuenta de que muchos de estos pacientes deben iniciar el tratamiento, la mayoría de los pacientes, con una combinación de fármacos. Y cuando hablamos de una combinación de fármacos, el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial propuso una combinación con un inhibidor del sistema renina-angiotensina, inhibidor de la enzima de conversión o bloqueante del receptor de angiotensina. Ya más adelante vamos a ver si realmente son lo mismo combinar con un grupo o con el otro, con calcio antagonistas de hidropiridínicos o tiacídicos o similtiacídicos. Y recuerden que dentro de las similtiacidas están los 2 grupos de drogas que hoy, los 2 grupos de diuréticos que hoy están considerados como diuréticos de elección en todas las guías, que son la clortalidona y la indapamida. Este sería el primer paso de tratamiento. Si luego de este primer paso y luego de un lapso que, como le decía, prudencial, que va entre 4 semanas y 3 meses como máximo, el paciente no alcanza un adecuado control, se pasa a una triple combinación. Y esa triple combinación debe incluir el bloqueo del sistema renina-angiotensina con un calcio antagonista de hidropiridínico y el diurético. Y finalmente, si con esto el paciente no logra un control, ya estamos hablando de hipertensión tratamiento. Estamos en 3 grupos de drogas principales y el paciente no se controla, y en ese caso se agrega espironolactona. ¿Cuándo se utilizan beta bloqueantes? Solamente en caso de contraindicaciones para el uso de IECA o ARA2, donde el beta bloqueante es una opción, o si tienen indicaciones específicas del uso de beta bloqueante, que cada día son menos. Y en el caso de contraindicaciones para espironolactona, en el paso 3, en ese caso debiésemos considerar o eplerenona como un antagonista de los receptores mineralocorticoides, o alfa bloqueantes o beta bloqueantes en el caso que los beta bloqueantes no hayan sido utilizados previamente. Es interesante de que nosotros teníamos cierto orgullo porque cuando nosotros propusimos esto, todavía no había salido la guía europea de hipertensión arterial, y lo digo porque realmente trabajamos en esto y me tocó trabajar en la mesa de tratamiento. Lo que pasa es que después los tiempos de publicación en Argentina y las distintas sociedades evaluando este consenso hicieron que nuestra publicación del consenso fuera posterior a la guía europea. ¿Por qué digo esto? Porque la guía europea propone esto, que es exactamente lo mismo, pero lo interesante de esta guía y lo que realmente a mí me parece que es lo más novedoso es que a la extrema izquierda ustedes ven que ellos proponen de que siempre las combinaciones sean hechas en un único comprimido.
O sea, habla directamente de combinaciones fijas en el primer paso, en el segundo paso sigue siendo con un solo comprimido y recién aparece el segundo comprimido en el tercer paso, el de la hipertensión resistente. ¿Por qué? Porque la espironolactona no está en combinaciones hasta ahora con una cuádruple combinación de drogas que incluya la espironolactona. Y lo otro interesante de esto es que considera monoterapia en un grupo muy semejante al nuestro, en hipertensos grado 1 de bajo riesgo, pero fíjense que habla con una presión arterial sistólica menor a 150 milímetros de mercurio, son más duros todavía que el consenso argentino, o también lo considera en pacientes de más de 80 años o en pacientes frágiles, de acuerdo a las distintas definiciones de fragilidad en pacientes ancianos. Ahora, recientemente se ha publicado este análisis sobre un número muy importante de pacientes. Fíjense que son más de 980.000 pacientes en 5 cohortes diferentes en distintos lugares del mundo, 3 de ellas en Estados Unidos, Medicare, Medicaid, y en todos pacientes 18, mayores a 18 años, donde lo que se hizo fue comparar dentro de los 3 grupos de drogas que se proponen inicialmente, bloqueo del sistema, calcio antagonistas dihidropiridínicos y diuréticos, comparar las combinaciones dobles entre sí. Y fíjense, en los 3 grupos, esto si lo ven probablemente sea más difícil de ver, pero lo que me interesa señalar es que no hay diferencias significativas entre las combinaciones de inhibición del sistema con calcio antagonistas contra inhibición del sistema con diuréticos, calcio antagonistas y diuréticos contra inhibidores del sistema y calcio antagonistas, o finalmente calcio antagonistas y diuréticos contra inhibidores del sistema y diuréticos. O sea, no hay diferencias significativas, existen leves tendencias dependiendo de las bases, sobre todo lo que es a favor de inhibición del sistema más diuréticos en relación a calcio antagonistas y diuréticos, pero no existirían diferencias entre las distintas combinaciones entre estos grupos de fármacos. Ahora, si uno mira en los grandes estudios randomizados, ahí podemos encontrar algunas diferencias, sobre todo que avalan la utilización de estas combinaciones que proponemos en las distintas guías. Y entonces, quizás voy a utilizar solamente 2 grandes trabajos en este sentido. El primero de ellos es el estudio ASCOT, que todos ustedes conocen seguramente, y el estudio ASCOT en el punto final primario no encontró diferencias entre un tratamiento basado en atenolol, al cual se le agregó una anteriormente, y el tratamiento basado en amlodipina, a lo cual se agregó perindopril. Esto en el punto final primario. Ahora, cuando uno evaluó distintos puntos finales secundarios en el ASCOT, la combinación de amlodipina y perindopril logró una reducción de 23% del accidente cerebrovascular, 16% de la enfermedad cardiovascular total, 24% de las muertes cardiovasculares y 11% de la mortalidad total. En todos los casos, diferencias significativas a favor de la combinación de amlodipina y perindopril. Entonces la pregunta era ¿por qué? ¿Qué tiene la amlodipina y perindopril en relación al atenolol y el diurético? Y cuando uno iba a buscar, bueno, debe haber bajado más la presión, la verdad que el descenso de la presión arterial en los 2 grupos fue muy semejante. Pero lo que no fue semejante es el efecto sobre la presión central. Y esto se evaluó en el mismo estudio, en el subestudio CAFé, donde lo que se hizo fue evaluar el efecto de las 2 combinaciones sobre la presión aórtica central. Y fíjense que acá vemos la ausencia de diferencia en el descenso tensional entre los 2 grupos medido a nivel braquial, y sin embargo una diferencia significativa a favor de amlodipina y perindopril en la presión central. Y el análisis de los distintos puntos finales en relación a la disminución de la presión arterial central justificó los resultados hallados en los distintos puntos finales. O sea que gran parte del efecto favorable del ASCOT aparentemente se debe a la acción sobre la presión aórtica central. Ahora vayamos a qué pasa en el largo plazo, porque todos estos estudios lo que muestran es el resultado en un plazo mediano que puede llegar a los 5, 7 años en el mejor de los casos, y todos sabemos que nuestros hipertensos vamos a seguirlo durante 15, 20 años, seguramente por lo menos.
Hace poco tiempo atrás se publicó un seguimiento en forma abierta de los pacientes del ASCOT, que incluyó 8.500 pacientes de los inicialmente randomizados, los cuales estaban randomizados mitad y mitad al grupo atenolol y al grupo amlodipina, y fueron seguidos durante casi 16 años. Y lo que es interesante es que el efecto sobre el accidente cerebrovascular, que es el efecto más presión dependiente, se mantuvo e incluso se incrementó en los últimos años en el grupo tratado con amlodipina y perindopril. No se encontró el mismo efecto, no hubo diferencias significativas en el seguimiento a largo plazo de la enfermedad coronaria, pero sí en accidente cerebrovascular, que es el más dependiente de la presión arterial. Entonces, probablemente sabemos que por lo menos parte de los efectos de una combinación hecha en forma precoz se mantiene en el largo plazo, incluso ya en el seguimiento abierto de estos pacientes. Pasemos a otro estudio que lo que hace es comparar dos de las combinaciones de drogas que estamos proponiendo como tratamiento inicial de los pacientes, que es el estudio Accomplish. El estudio Accomplish es un estudio muy interesante porque son todos pacientes de alto riesgo, y una de las características fundamentales del Accomplish, que más del 60% de los pacientes incluidos en el Accomplish tenían diabetes. O sea que es casi un estudio de diabéticos el estudio Accomplish. Ahora, cuando uno ve el efecto de la presión arterial en consultorio, hay una diferencia clínicamente leve, pero significativa desde el punto de vista estadístico, a favor de una combinación de un calcio antagonista, que es amlodipina, con un inhibidor de la enzima de conversión, en este caso benacepril, en relación al mismo benacepril en combinación con hidroclorotiazida. Pero fíjense que desde el punto de vista clínico la diferencia no es importante, sí lo es desde el punto de vista estadístico. Esto se tradujo, esta pequeña diferencia, en una reducción del riesgo del 20% a favor de la combinación de calcio antagonistas con inhibidores de enzima de conversión en relación a los inhibidores y diuréticos. Y es interesante mostrar el Accomplish porque, contrariamente a lo que pasó en el ASCOT, donde el punto final primario no fue significativo, pero los puntos finales secundarios sí lo fueron, el Accomplish pasa exactamente al revés, porque los puntos finales secundarios, las diferencias no fueron significativas en los dos grupos. Ahora, el efecto sobre el punto final compuesto está traccionado fundamentalmente a partir de una disminución significativa de la revascularización coronaria en los pacientes tratados con calcio antagonistas y diuréticos, probablemente a partir de los efectos antiarterioscleróticos ampliamente reconocidos de los calcio antagonistas, que encima se ven magnificados cuando lo combinamos con una inhibición del sistema de renin-angiotensina, efecto que no se ha visto en estudios exclusivamente con diuréticos. Cuando hablamos de qué combinaciones utilizar, uno tiene que ir a la evidencia científica. Y acá utilicé un gráfico que es de las combinaciones de drogas propuestas como preferentes de la guía europea del año 2013, solamente por ser gráfico. La guía europea del 2018 propone casi las mismas combinaciones, pero lo que utilizo esto porque es más gráfico y me permite mostrarles un poco lo que quiero en relación a qué evidencia científica hay para avalar las distintas combinaciones. Y si hablamos de combinaciones de diuréticos y ARA2, los estudios realmente que avalan el uso de esta combinación son exclusivamente dos: el estudio LIFE y el estudio SCOPE, en dos poblaciones bastante diferentes. El LIFE en pacientes con hipertensión arterial, hipertrofia ventricular izquierda; el SCOPE en pacientes con, sobre todo, enfermedad cerebrovascular. Uno con losartán, el LIFE, otro con candesartán, el SCOPE, los dos en combinación con tiazidas. Si tenemos que ver las combinaciones de diuréticos con calcio antagonistas, tenemos algunos estudios más: el estudio ELSA, el estudio FIBER, el estudio VALUE, el estudio COPE, dos de ellos hechos exclusivamente en Oriente, algunos otros hechos en Europa, como el ELSA, y el VALUE, que fue mucho más internacional, con distintos calcio antagonistas: la acidipina en el ELSA, amlodipina en el VALUE, lercanidipina en algún otro. O sea, realmente en todos combinando, y en general todos con tiazidas convencionales. Si vamos a ver qué combinaciones tenemos diuréticos con inhibidores de la enzima de conversión, hay cuatro estudios principales.
un viejo estudio que fue el estudio CAP, fundamentalmente captopril, donde seguramente algunos de los oyentes ni siquiera han llegado a utilizar el captopril como fármaco, y después 3 estudios, el ADVANCE, el PROGRESS y el HIVET, que tienen en común de que el inhibidor de la enzima de conversión utilizado fue el mismo, en 3 poblaciones muy distintas: diabéticos, pacientes con enfermedad cerebrovascular o ancianos mayores de 80 años, y el fármaco utilizado fue perindopril, en combinación generalmente con indapamida. O sea, fue la misma combinación en 3 estudios diferentes. Si hablamos de combinaciones de calcio antagonistas y inhibidores de la enzima de conversión, los estudios son todavía un poco más. El Nordil con diltiazem, una droga que utilizamos poco, HOT, CISEUR, CISCHINA, el ASCOT y el ACCOMPLICE, de los cuales hablamos, y el INVEST, todos estudios que utilizaron distintos calcioantagonistas, tanto dihidropiridínicos como no dihidropiridínicos, con distintas drogas que inhiben el sistema renina-angiotensina, sobre todo IECA. Y finalmente, ¿cuántos estudios hay que avalan la combinación de ARA2 y calcio antagonistas? ¿Y esto por qué lo digo? Porque la combinación de ARA2 y calcio antagonistas es una de las más utilizadas en todo el mundo, incluyendo en nuestro país. Y si tenemos que ver esto, hay solo 2 estudios que compararon en relación a otra combinación de fármacos, el COLM y el COPE, que fueron 2 estudios pequeños, hechos sobre todo en Oriente, y donde se comparó estos fármacos. O sea, que parecería que la evidencia disponible para el COM y el COPE es realmente baja. Ahora, yo les decía que les quería mostrar un poco qué pasa con las distintas combinaciones de inhibidores de enzima de conversión y calcio antagonistas en relación a calcio antagonistas y ARA2. Y fíjense de que cuando movemos acá, si vemos en cuanto al número de pacientes, en los estudios que compararon los calcio antagonistas con inhibidores de enzima de conversión en relación a placebo o contra otros tratamientos, tenemos 70.000 pacientes incluidos, contra poco más de 8.400 en combinación de ARA2 y calcio antagonistas, y no existen comparaciones contra placebo. Si vemos el impacto de las publicaciones donde fueron hechos, fíjense que el impacto es significativamente mayor, y sabemos que el impacto de la publicación realmente es muy importante porque habla de la seriedad del estudio. Y el otro es la eficacia. Y mientras con IECA y ARA y calcio antagonistas, la mayoría de los estudios dio a favor del IECA con calcio antagonistas y pocos donde se utilizaron calcio antagonistas no dihidropiridínicos dieron igual. En cambio, con respecto a los ARA2 y calcio antagonistas, los resultados no fueron diferentes al comparador. Ahora, si tenemos que defender un poco a por qué utilizamos tanto ARA2 con calcio antagonistas, vamos a este estudio en atención primaria en Suiza, bastante reciente, donde se ve que el porcentaje de pacientes que alcanza el objetivo terapéutico con una combinación de un bloqueante de los receptores de angiotensina con calcio antagonistas es realmente significativa, incluso en esta serie mayor que con otras combinaciones de fármacos. O sea que probablemente lo que nos falta sea algunos estudios comparativos con un número mayor de casos para mostrar de que esta combinación también es una combinación efectiva y que se puede utilizar. En Argentina, hicimos un estudio de la Sociedad Argentina de Hipertensión en 11 centros en nuestro país que se dedican al tratamiento de la hipertensión arterial, 11 centros de especialidad, y el grado de control en esos centros alcanzó el 65% de los pacientes alcanzaron un adecuado de control, y con el uso promedio de un poco más de 2 drogas por paciente para alcanzar ese objetivo. Y fíjense que el uso de monoterapia en un grupo de especialistas es de 30%, lo que se utiliza habitualmente en el mundo. Y en la mayoría de los pacientes se utilizaron combinaciones, siendo las combinaciones de 2 drogas el grupo donde mayor cantidad de pacientes hay, casi el 40%. Pero hay un grupo muy significativo que llega a un 30% aproximadamente de pacientes tratados con 3 o más fármacos.
Ahora, cuando se ve qué fármacos son los que se utilizan en Argentina, si vemos como monoterapia, pero como monoterapia sola o incluida dentro de las combinaciones, las drogas más utilizadas son los bloqueantes de receptor de angiotensina, seguidos por los calcioantagonistas, los diuréticos, los inhibidores de la enzima de conversión y los beta bloqueantes. Cuando los vemos en forma de combinación, evidentemente los que hacemos la hipertensión como especialidad en nuestro país, utilizamos las combinaciones que están recomendadas en las guías, porque los que más se utilizan son las combinaciones de bloqueo del sistema, o bien con calcioantagonistas hidropirínicos o con diuréticos. Fíjense que la gran mayoría de los pacientes, el 80% aproximadamente de los pacientes, utiliza estas combinaciones de fármacos, y en casi más del 40% en forma de combinaciones fijas. Ahora, en atención primaria, en Suiza, tienen un resultado similar, y esto es interesante porque acá no estamos hablando de consultorio de especialistas. En atentes recibimos la mayoría de pacientes, para alcanzar el objetivo terapéutico casi en forma independiente de las comorbilidades o no, utilizan las combinaciones. Y lo que es interesante es que los pacientes que no tienen comorbilidades se divide por mitades. La mitad de los pacientes usa monoterapia, mientras la otra mitad utiliza combinaciones de fármacos, pero conforme va aumentando la gravedad del paciente, llegando en el último término a los pacientes con enfermedad renal crónica establecida, en esos pacientes solamente el 15% de los pacientes recibe monoterapia y el 85% recibe combinaciones de fármacos. Y esto para ver cuántos alcanzan un control, y acá elegí algunos grupos, y para dividir entre combinaciones fijas y combinaciones selectivas, y fíjense que en todos los casos el uso de combinaciones fijas es mejor que la combinación electiva y la monoterapia, y en los pacientes con mayor gravedad, como pueden ser los diabéticos, o incluso los pacientes con dislipemia, el uso de combinaciones fijas logra un mejor control que los pacientes que utilizan una combinación electiva o la monoterapia. Y yo les dije que sobre el final de la charla iba a tratar de explicar esto, y yo creo que la matemática es la ciencia madre porque explica un montón de cosas que creemos que no se pueden explicar de otra manera. Por algo hubo teoremas que estuvieron siglos sin poder ser explicados, y sin embargo fueron explicados solo realmente recientemente. Y entonces yo creo que uno acá representa el control de la presión arterial. El desafío es lograr el 1, pero lograrlo de una forma lógica. Y permítanme que entonces tratar de llevar esto a la medicina. Y para eso voy a utilizar los resultados del estudio Renata. Y el estudio Renata nos dice que solamente 1/4 de los pacientes en Argentina tienen su presión arterial adecuadamente controlada. El 24% de los pacientes en nuestro país tiene la presión arterial controlada. Y como ya le mostré, esto se puede explicar claramente. Si 3/4 de los pacientes tienen un tratamiento solamente con una monoterapia, creo que esto solamente explica el 1. Cuando logremos que esto sea al menos 50% contra 50%, medio más medio, y ni que hablar, si en alguna mente logramos que se invierta esta ecuación y digamos 3/4 más 1/4, entonces este 1 será cada día más lindo si lo vemos desde ese punto de vista. Y permítanme terminar con una especie de resumen, que es este. ¿Qué hacemos entonces con el tratamiento antihipertensivo? ¿Cuándo utilizar monoterapia y cuándo utilizar combinaciones? Bueno, la monoterapia sabemos que es efectiva en menos del 30% de los pacientes. Esto lo dicen todos los estudios, casi desde el estudio de veteranos en adelante. Combinaciones, ¿cuándo utilizar cada uno? ¿Hay diferencias entre combinaciones selectivas y fijas? Bueno, si uno se guía por la evidencia científica disponible, no hay duda que las combinaciones fijas son muchísimo mejores que las electivas en adherencia y persistencia. Que son un poco mejores las combinaciones fijas que las selectivas en el control de la presión arterial, probablemente, como les decía antes, basado en una mucho mejor adherencia y una mejor persistencia.
Y finalmente lo que sí sabemos es que en cuanto a pronóstico, combinar drogas, ya sea en forma electiva o en forma fija, es lo mismo. No hay diferencias significativas en cuanto a la combinación electiva contra la combinación fija. En cuanto a pronóstico, por lo menos hasta el día de hoy, no se ha demostrado una diferencia significativa entre estos dos esquemas de tratamiento. Muchas gracias y bueno, desde ya quedo abierto a las preguntas que quieran hacer. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy completo y tenemos un panel que te va a bombardear a preguntas. Entonces, les voy dando la palabra. Primero, aprovecho primero las damas. Entonces, tenemos a Romina de Ganuto y a Carolina Chacón para comenzar con las preguntas. Les pido que pongan el micrófono abierto y hagan la pregunta. La escuchan todos los asistentes, que han sido más de 110. A ver, Romina, ¿estás? Buenas noches. Ahí está. Gracias, doctor Pablo, por la exposición, fue muy productiva. Aprovechando la reflexión final que comentaba, quería preguntarle cuál cree que son las causas por las cuales nos cuesta sumar una segunda droga y qué podemos hacer para mejorarlo. ¿Es todo culpa del sistema económico o tenemos culpa los médicos? Es una inercia médica, digamos. Bueno, Romina, gracias por la pregunta. Yo creo que la inercia médica es un problema tan serio y que nos cuesta muchísimo reconocer, ¿no? Porque yo hace un tiempo atrás, en una de esas cosas como para divertirme un poco, en algunas charlas que di, le repartía a los médicos que estaban por entrar a la charla, se les repartía un papel donde yo les preguntaba qué porcentaje de sus pacientes consideraba que estaba controlado y en cuántos de ellos utilizaba combinaciones de fármacos. Y era muy interesante porque si uno miraba eso no podía entender qué pasa en el resto del país, porque la verdad es que en esos grupos que entendemos que son un poco sesgados, porque son la gente que tiene opción de poder ir a una charla de este tipo y todo, que no pasa, no es la realidad de todo el país probablemente, pero la verdad es que era Europa directamente, porque era maravilloso la cantidad de pacientes controlados que tenían y todo. En la realidad eso no pasa. En la realidad, cuando uno ve a los pacientes, a mí me llegan, Romina, pacientes diciendo paciente hipertenso resistente al tratamiento, y cuando yo miro el tratamiento toma 10 miligramos de enalapril, y yo le digo, ¿a qué es resistente? ¿Al tratamiento o al médico que lo trata? No quiero con esto cargar la tinta contra los colegas, porque los colegas están en la misma problemática que todos y muchas veces tienen problemas. Yo creo que hay una serie de factores que influyen. Uno de los factores, sin duda, es que a veces somos un poco temerosos y nos conformamos con bajar la presión. Y yo creo que tenemos que tener claro que el efecto de ese 140-90 no es un capricho. Cuando uno ve por qué se dice 140-90, cuando sabemos que a partir de 110-70 el riesgo cardiovascular se incrementa, pero ¿por qué entonces decimos 140-90? Porque a partir de 140-90 la curva se empina de una forma muy significativa y entonces necesitamos bajar la presión por lo menos en eso. Entonces uno tiene que tener claro que el objetivo de tratar un paciente debe ser bajarle la presión a la normalidad. No hay pacientes donde uno tenga que llegar a, bueno, está mejor. Y esto lamentablemente ocurre. Entonces, tenemos que tener la presión normal, no mejor. Después veremos cuánto de normal. Ahí nos podemos pelear si es el valor sprint o no valor sprint. Yo hoy me conformo en Argentina que logremos que la mayoría de nuestros pacientes tengan menos de 140-90. El día que logremos eso, veré si sprint no o sprint sí. Pero lo que quiero es menos de 140-90. Y después hay cosas que tienen que ver con el sistema de salud. Cuando vos tenés obras sociales en muchos lugares del país que no te cubren una combinación fija de drogas, no te la cubren y tenés que darle las combinaciones en forma electiva, o un montón de fármacos no están incluidos en el programa médico obligatorio y entonces los pacientes no tienen acceso a ellos porque no tienen descuento, bueno, eso es un problema que tiene que ver con la salud pública y que seguramente tendrá que ser motivo de discusión en el futuro.
Bueno, gracias Romina. Carolina, ¿tenés alguna pregunta? Sacá Carolina, tenés el micrófono apagado. Ahí está, Era ahora está. observar un poco lo que dijo Romina, en realidad, bueno, el balance entre la adherencia del paciente y la inercia terapéutica, que no ha podido demostrar una mejoría en esos números con respecto a Renata 1 y Renata 2, que hay bastantes años de diferencia y que creo que durante todo ese tiempo se educó al profesional y también se educó al paciente. Pero también creo que hay otra falencia, y que los registros de tensión arterial de los pacientes, nosotros estamos trabajando en un programa de hipertensión y cuando quisimos ir a ver los distintos centros de Rosario, qué registro de presión arterial tenían de sus pacientes, no tenemos registros de presión arterial. Me refiero parametrizados, que nosotros podamos saber, el centro tal tiene un promedio de control de sus pacientes, que son centros cardiovasculares, de tensión arterial del 80%, del 60%. Hubo que salir a hacer los estudios, Renata, para tener un número y para poder trabajar sobre ese número justamente en estos aspectos de adherencia e inercia terapéutica. Me parece que también empezar a informatizar y a parametrizar los registros de presión arterial de los pacientes que tenemos en todos los centros de atención es importantísimo para saber realmente cómo se está manejando el paciente hipertenso. Y no necesitar de un registro como es Renata, que hay que salir a buscar en tiempos en donde ya me parece que la informática está al acceso de cualquier centro. Me parece que eso sería importantísimo. Y lo que te quiero preguntar, Pablo, nada más es un poquito respecto a los objetivos de tratamiento de los adultos mayores, donde creo que el médico también, no solamente el paciente tiene miedo en tomar medicación antihipertensiva y sufrir los efectos adversos, sino el médico tratante tiene miedo de esos efectos adversos, que el paciente o no adhiera a la medicación, o, por ejemplo, los adultos mayores probablemente tengan miedo a la hipotensión ortostática. Fundamentalmente esa es mi pregunta. Bueno, gracias, Carolina. Coincido con vos en todo lo que dijiste al principio, no voy a ahondar más en eso porque me parece que fuiste muy clara y está muy bien. Y debemos hacer eso, tenemos que tratar, no podemos corregir la presión arterial si no sabemos qué presión tienen los pacientes, o sea, eso no hay duda de eso, no hay ninguna duda. Con respecto a los ancianos, es interesante porque lo primero que tenemos que decir es que si hay una población que se beneficia del descenso de la presión arterial en cuanto a los eventos cardiovasculares, son los ancianos. Si uno mira el promedio de edad de la inclusión en los grandes trials, porque yo me reía mucho cuando el otro día, o hace algún tiempo atrás, me decían, bueno, lo que pasa es que hay pocos estudios en población anciana. La mayoría de los estudios son en población anciana. Cuando uno mira los promedios de edad de la gran mayoría de los trials, supera los 65 años en la gran mayoría, con lo cual los datos que tenemos son de pacientes ancianos. Después hay algunos estudios hechos específicamente en algunas poblaciones con hipertensión sistólica aislada o en octogenarios, pero los datos son de ancianos. Y esos datos nos dicen que bajar la presión en esas poblaciones disminuye el riesgo cardiovascular. Lo que cambia probablemente es la forma, no el objetivo. Porque los pacientes ancianos, primero y fundamental, tenemos que tomar en cuenta algo que creo que cada vez es más importante, que es la fragilidad. Y la fragilidad no hace falta medir. Hay cuestiones de fragilidad donde hay 60 ítems para determinar si un paciente es frágil o no. Y yo creo que cualquiera de nosotros, con muy poco conocimiento de clínica y un montón de sentido común, cuando entra un paciente al consultorio, sabemos si es frágil o no es frágil. Y en esos pacientes, cuanto más frágil es el paciente, tenemos que ser más cautos en el uso de fármacos, y quizás esa población es la que tengamos que empezar a veces como monoterapia, empezar a dosis menores de lo que tendríamos que haber logrado, y tratar de ir midiendo cómo tolera el paciente esos fármacos, porque estos pacientes, no nos olvidemos que una de las cosas que pierde el anciano son los mecanismos de autorregulación, y por eso se hipotensa cuando se pone de pie, o algo que no medimos habitualmente, que es la hipotensión postprandial, que está absolutamente comprobado que se relaciona con el riesgo cardiovascular de los pacientes y que es mucho mayor en pacientes ancianos y que debemos considerarla. Entonces, principalmente, los objetivos terapéuticos solamente son distintos en pacientes de más de 80 años, donde hablamos de que tienen que ser menos de 150. Recordemos que eso está basado en un único estudio, que es el HIVET, porque no hay otro estudio en esa población que habla de 150 milímetros de mercurio.
Y lo que tenemos que hacer es cautos. Probablemente en esta población tenemos que empezar con dosis bajas, empezar a medir cómo va evolucionando el paciente y tomar muy en cuenta la presencia de efectos adversos, y si tiene efectos adversos tenemos que ser más cautos aún. Y en algunos pacientes, como decía mi gran maestro, el doctor Alberto Villamil, a veces tenemos que lograr la mejor presión posible, porque también está demostrado que los pacientes ancianos, en una población de más de 70 años, en los primeros 45 días luego de iniciar el tratamiento antihipertensivo aumenta casi el 40% las caídas con fracturas de cadera. Y eso probablemente se deba a hipotensión arterial. Así que tenemos que ser muy cautos en esa población. Bueno, vamos a empezar con la rama masculina. El doctor Roberto Colochini, un viejo conocido, ¿se anima a hacer alguna pregunta, Roberto? Sí, Perdón, Roberto, qué feo que te diga un viejo conocido. Me imagino que conocido nada más. Lo de viejo debe haber sido un error. No, bueno. Me alegra mucho que me diga conocido ahora. Un viejo amigo. Pero bueno, no puedo esconder las canas, así que soy un viejo conocido. Y un gusto, Pablo, de escucharte. Realmente ha sido muy, muy linda tu disertación. Es difícil oponerse en este momento a las combinaciones fijas de drogas. Más aún, yo creo que la mayoría de nuestros pacientes, cuando le damos dosis combinadas, pero en comprimidos separados, y un día toma una, un día toma otra, de acuerdo a cómo tiene la presión. Es decir, dosis combinadas en un solo comprimido, creo que ha cambiado, como lo has dicho vos, gran parte de la historia del tratamiento de la presión, aunque estamos lejos de llegar a algo que no digo ideal, pero que pueda ser aceptable. Pero estamos combinando una, dos, tres drogas, pero a mí me parece que lo que no se cumple, y quizás por eso vamos necesitando cada vez más drogas, es porque no se cumple con el tratamiento, digamos, los cambios de conducta, de hábitos alimenticios, de hábitos de vida. Es decir, es muy difícil que vos encuentres una persona ya mayor y que no sea sedentaria. Posiblemente se cuide de la sal, pero yo creo que en gran parte también se debe a eso, que no tenemos éxito con el tratamiento con dos drogas y a veces con tres. No sé qué opinás vos respecto de eso, pero a mí me parece que gran parte del fracaso lo tenemos ahí. ¿Por qué? Nos lleva mucho tiempo en el consultorio tener que explicarle por qué es tan importante cambiar de hábitos de vida. Bueno, gracias, Roberto. La verdad que es un placer escucharte siempre, sos un amigo. Así que la verdad es que no tengo mucho que agregar a eso, porque es tan clave lo que estás diciendo, que en nuestro consenso argentino de hipertensión arterial y en las guías internacionales, pero voy a hablar de nuestro, que es un consenso conjunto entre la Sociedad de Cardiología, Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Arriba de todo el tratamiento, por encima de todo, dice a todos los pacientes cambios al estilo de vida, porque forma parte clave del tratamiento. Ahora, también es cierto que si somos poco adherentes a los tratamientos farmacológicos, menos lo somos aún al tratamiento no farmacológico. Yo siempre digo, lo digo como mío esto, porque en realidad me pasa a mí también, que no soy un buen ejemplo de cumplimiento del tratamiento no farmacológico, que en mi casa tengo que hacer un altar a la rosuvastatina y rezarle todos los días para que siga teniendo efecto, porque la verdad que esto es lo que pasa, no cumplimos, y tenemos que hacer mea culpa de esto con el tratamiento no farmacológico, y es realmente difícil de cumplir. Por eso yo creo que no hay que hablar más de tratamiento no farmacológico desde hace muchos años, y estoy de acuerdo con decir cambios al estilo de vida. Y yo se lo explico a los pacientes de una forma muy fácil. Cuando viene un paciente y le digo, mire, cuando le digo, usted tiene que bajar de peso, comer sin sal, hacer actividad física,
dejar de fumar y limitar el consumo de alcohol, no le estoy diciendo que haga un tratamiento, le estoy diciendo que salga del consultorio y se transforme en otro, porque a partir de ese momento va a tener que hacer un cambio de su vida, no solamente un tratamiento no farmacológico. Pero tiene que entender que esa pata del tratamiento es clave. Y está totalmente demostrado que la efectividad del tratamiento farmacológico es enormemente mayor cuando se asocia a un tratamiento no farmacológico adecuado. Gracias, Roberto. Gracias, Pablo. Le cedo la palabra al doctor Diego Mendo, de la ciudad de Rosario, magíster en hipertensión. Diego, estás habilitado. Bueno, gracias. Espero que se me escuche bien porque tenía algunas dificultades con el audio. No, está muy bien. Pablo, excelente. Quedó muy claro, nos queda muy claro que la mayoría de los pacientes van a necesitar combinaciones fijas, la mayoría van a necesitar comenzar su tratamiento al menos con 2 drogas. Mi pregunta radica, vos nos mostraste bien claramente cuáles son las combinaciones fijas preferentes. Y nos mostraste que las clínicas o los centros de especialidad de hipertensión arterial usan en general la mitad inhibidores del eje renina-angiotensina combinadas con bloqueantes de los receptores de calcio, y la otra mitad utilizan inhibidores del eje renina-angiotensina combinadas con diuréticos. Y nos mostraste que no hay grandes diferencias entre los dos grupos con respecto a los efectos, digamos, a los eventos. Ahora, ¿vos nos podrías indicar si hay, según tu criterio, algún subgrupo de pacientes que se pueda beneficiar más con algún tipo de combinación, digamos, inhibidores de renina-angiotensina con anticálcicos o inhibidores de renina-angiotensina con diuréticos? ¿Vos pensás que algún subgrupo de pacientes puede ser mejor tratado con un grupo que con otro, o es lo mismo para todos? Mira, gracias, Diego. Es interesante tu pregunta, porque hace algún tiempo yo lo hubiese respondido casi rápidamente, hubiese dicho, bueno, los pacientes con trastornos metabólicos, dele calcio antagonistas y inhibidores de la enzima de conversión, y los que no tienen tantos trastornos metabólicos, dele un calcio antagonista, un inhibidor de la enzima de conversión o un bloqueante de los receptores de angiotensina con diuréticos. Y la verdad es que eso es cierto si el diurético es hidroclorotiazida o clortalidona, quizás. Pero con otro diurético no es así. Y la prueba más clara es el estudio Advance. Porque el estudio Advance utilizó en pacientes diabéticos, vaya ejemplo de paciente con trastorno metabólico, la combinación de un inhibidor de la enzima de conversión con un diurético fue altamente efectiva. También es cierto que el Advance tiene una rama a la cual se le terminó agregando un calcio antagonista, y esos pacientes que tenían la triple combinación anduvieron mejor todavía. Por lo cual probablemente el calcio antagonista ayuda en esto. Yo creo que hoy por hoy no hay diferencias muy significativas entre los dos grupos. Sin embargo, como la mayoría de las combinaciones de bloqueo del sistema con diuréticos es con hidroclorotiazida, voy a seguir sosteniendo que si yo tengo un paciente con trastorno metabólico, voy a preferir un calcio antagonista con un inhibidor del sistema en lugar del diurético. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene como diurético hidroclorotiazida. Porque si la mayoría tuviera indapamida, te diría no hay diferencias. Pero la mayoría tiene hidroclorotiazida. Entonces ahí sí hay diferencias. Y voy a agregar algo que, estando el doctor Diego Nannini acá, si yo no hablo algo de rigidez arterial, no me convoca más. Entonces, voy a decir que hay otra cosa que también a mí me hace elegir calcio antagonistas con bloqueo del sistema, que es que el paciente está muy rígido. Si un paciente tiene un envejecimiento vascular, porque la verdad que los efectos en ese caso son un poco mejores. Pero no todos tienen disponible, como el doctor Nannini, la posibilidad de medirle velocidad de onda de pulso a todos. Aunque la verdad que yo les digo, eso es un poco mentira, porque todos tienen disponible medirle la presión de pulso a los pacientes. Y la presión de pulso es un indicador clínico de rigidez arterial fantástico,
que ha demostrado en grandes estudios que tiene directa relación con el riesgo cardiovascular. Con lo cual, si ustedes tienen un paciente con presión de pulso elevada, y sobre todo si ese paciente es lo suficientemente joven como para no justificarlo por edad, entonces piensen de que probablemente ese paciente tiene rigidez aumentada, tiene arterias envejecidas, y ahí una combinación de un calcio antagonista y un bloqueo. Bien, bueno, gracias Diego por la pregunta. Le cedo la palabra a Marcelo Abraham. Luego tengo mano alzada de Carlos Dumont, que después del doctor Estafiri le cedo la palabra, si está por ahí. Adelante, Marcelo. Bueno, Pablo, gracias por la charla, como siempre, un espectáculo. Yo te quería hacer una consulta con respecto a, vos pusiste una diapositiva donde se ve que hay muchos estudios con combinaciones con IECAS y anticálcicos y pocos estudios con combinaciones de ARA2 y anticálcicos. Sin embargo, se usa mucho más la combinación de ARA2 y anticálcicos que la de IECA. ¿Vos crees que tiene que ver con una cuestión de presentaciones, de que hay muchas más opciones para elegir entre digamos, en el mercado de combinaciones con ARA que con IECA? ¿Crees que tiene que ver con costos? ¿Crees que tiene que ver con costumbres? Bueno, yo creo que la palabra que explica eso en realidad no es una palabra que venga de la medicina. La palabra es marketing. Yo creo que en un determinado momento se nos inundó de bloqueantes de los receptores de la angiotensina de todo tipo. Nadie está diciendo acá que los bloqueantes de los receptores de la angiotensina no sean fantásticas. La combinación de los distintos tipos de combinaciones de sartanes con calcio antagonistas, con diuréticos, tuvimos mucho más sartanes combinados con esas drogas que IECA combinado con esas drogas. Hasta hace no mucho tiempo atrás había una única combinación de amlodipina, por ejemplo, con benacepril. Benacepril, que es llamativo, por una droga que no existe como monoterapia en Argentina. O sea, nadie existió durante un tiempo que creo que fue un suspiro, donde no se lo logramos dar a nadie. Ahora sí lo usamos mucho tiempo en combinación. Y nadie duda que es una combinación buena, lo demostró la Accomplish. El Accomplish es esa combinación, benacepril y amlodipina. Nunca tuvimos benacepril y diuréticos acá nosotros. O sea, siempre la tuvimos con amlodipina. Entonces, la verdad que hay una oferta de estos fármacos muy marcada. Ahora, hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. A los médicos no nos gusta cuando viene un paciente y nos dice que el paciente tuvo un efecto adverso con una droga. Y hay una cosa que tienen los sartanes que no podemos soslayar, que es la casi ausencia de efectos colaterales. Son drogas que tienen efectos colaterales similares a placebo en la mayoría de las veces. Con lo cual, claro, a muchos médicos les seduce eso de darle una droga donde sabemos que el paciente no nos va a decir que tiene efectos colaterales. Ahora, ¿los inhibidores de la enzima de conversión tienen muchos efectos colaterales? Salvo la tos, que lo tienen un porcentaje de pacientes, la verdad que los inhibidores de la enzima de conversión son drogas tremendamente bien toleradas y no todos tienen la tos ni nada. Ahora, cuando hay tos, lo que yo les digo, no insistan. Cuando hay tos, hay que cambiarlo. Hace mucho tiempo atrás, en Rosario, en un congreso argentino de hipertensión arterial, me tocó defender a los IECA en relación a los ARA. Y yo ponía una diapositiva final que decía, mire, siempre que pueda use IECA, porque la verdad que la evidencia científica a favor de los IECA es contundente en todos los tipos. Entonces decía, ahora sí, si tiene tos, ahí sí, utilice un ARA2. Ahora, la otra cuestión es que como mostró este estudio suizo, y se puede ver en distintos estudios, la efectividad terapéutica de la combinación de ARA2 con otros fármacos, incluso de los ARA2 solo, es realmente significativa. Son drogas realmente efectivas para bajar la presión. Y cuando yo le pregunto a cualquiera de ustedes, cuando ustedes eligen a un antihipertensivo, ¿qué es lo
primero que van a pedirle a ese antihipertensivo? Yo sé que muchos, ustedes son una población un poco sesgada porque son todos gente que trabaja hace mucho tiempo y que son casi especialistas en esto, y muchos me van a decir que disminuya el riesgo cardiovascular, que disminuya el daño órgano blanco. La verdad que el 95% de los médicos en Argentina, cuando eligen una droga antihipertensiva, lo que quiere es que baje la presión. Y entonces, si baja la presión un ARA igual que otro, van a elegir un ARA. Entonces, creo que hay un montón de cosas que llevan a esto. Algunas las dijiste vos, Marcelo, y las otras tienen que ver también con que estrategias de marketing que fueron muy efectivas. Muchas gracias, Marcelo. Paso al último panelista, el magíster en hipertensión, doctor Gustavo Staffieri, y después sigo preguntando a ver si está por ahí el doctor Carlos Dumont, que tiene mano alzada, que hasta ahora es la única pregunta del público. Si hay alguna otra pregunta, hay un dispositivo a la derecha de la pantalla que le permite levantar la manito. Entonces le damos la palabra y si no hay más preguntas, después de la pregunta del doctor Dumont cerramos la actividad. Gustavo. Bueno, Pablo, ¿cómo estás? Realmente felicitaciones por la charla. Quería hacerte algún comentario y alguna pregunta. Lo primero, que cuando nosotros comparamos, vos comparaste el Renata 1 y el Renata 2, no solo que no cambia mucho el porcentaje de pacientes tratados, sino que en nuestro país seguimos teniendo un alto porcentaje de pacientes que desconocen su patología como hipertenso, lo cual creo que eso nos tiene que hacer un poco de ruido a nosotros los médicos y a las sociedades científicas de ver qué se puede hacer para poder disminuir ese porcentaje. La pregunta que te quería hacer en parte era, ¿qué trabajo, si hay alguno que vos conozcas acá en la Argentina o a nivel internacional, de que compare lo que es el uso de combinaciones fijas en una píldora con respecto a la adherencia del paciente, de la persistencia del uso de esa medicación antihipertensiva? Y nosotros, en nuestra realidad de consultorio, vemos, como vos decías, muchas obras sociales no cubren esas combinaciones fijas, y qué lugar vos le das ahí a las sociedades científicas de salir a tratar de hacer que esas combinaciones fijas se puedan ser reconocidas, o qué estrategia te plantearía vos desde sociedades científicas o lugares académicos. Hay varios estudios que comparan combinaciones fijas contra combinaciones selectivas. Hay un análisis, hay 2 o 3 metaanálisis muy interesantes de uno del grupo de Tomopoulos, o sea, era el grupo del doctor Alberto Zanchetti en Italia, pero hay uno mucho más, para mi gusto, mucho más interesante, que es un estudio de Gupta, donde lo que hace es comparar combinaciones fijas contra combinaciones selectivas en distintos puntos finales, desde la adherencia al tratamiento, pero también la morbimortalidad, la efectividad terapéutica y todo. Y la verdad que lo que es clave es que las combinaciones fijas lo que mejoran es la adherencia al tratamiento. Los pacientes, cuando vos le disminuís el número de pastillas, tiene un efecto que aparte es psicológico. Cuanto menos pastillas toma, se siente más sano o que le va mejor, y entonces, y por otra parte lo toma. Y es verdad lo que decía Roberto, que muchos pacientes, cuando tienen las pastillas por separado, las van manejando. Entonces dice, bueno, me falta, hasta ver al doctor me faltan 15 días, bueno, lo que voy a hacer es esta pastilla que me queda menos, la voy a tomar la mitad. Y entonces es una falta de adherencia absoluta. Es divertido porque Michel Bournier, que quizás sea que ha trabajado más en adherencia, ha descrito algo que se llama adherencia de guardapolvo blanco, que esto está demostrado, que los pacientes en los 3 días previos a la consulta médica mejoran enormemente la toma de la medicación. Ahora, cuando uno mira la semana anterior, la adherencia es un desastre. O sea, claro, cuando tenemos que ir al médico, tenemos que hacer buena letra. Ese día tomamos todo, hacemos todo bien, comemos sin sal, hacemos todo lo que tenemos que hacer, y entonces llegamos al médico pretendiendo que lo que hacemos en 3 días va a tapar lo que no hicimos en 6 meses, pero la verdad es que es así. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo creo que seguir golpeando puertas, Gustavo. Tenemos que seguir golpeando puertas y hacerle entender de una buena vez a los actores de salud, que son desde los ministerios de salud en cada lugar, a los prepagos y las obras sociales, que si nosotros logramos que los pacientes tomen la medicación
baje la presión, vamos a reducir los eventos cardiovasculares y eso se va a traducir en una disminución del costo en salud. Que un costo no es pagar una pastilla para bajar la presión, sino que es pagar un infarto por no haber bajado la presión. Esos son costos en salud. Hoy, lamentablemente, lo estamos viviendo con una cosa totalmente distinta. Nos estamos dando cuenta que necesitamos un montón de camas de terapia intensiva y respiradores. Bueno, si no quieren que eso ocurra, porque yo sigo diciendo, y no estoy minimizando con esto esta pandemia que a todos nos tiene, por ejemplo, que en lugar de estar compartiendo con ustedes esta charla en Rosario y viéndole las caras a cada uno, estemos haciéndolo a través de Zoom. Pero en Argentina hoy estamos hablando de 10, 12, 5, 8 muertos por coronavirus por día. En Argentina se mueren entre 250 y 300 personas por enfermedades cardiovasculares por día desde hace 10 años. Y nadie las cuenta. Entonces, me parece que eso es lo que tiene que entender todos los sistemas de salud y ojalá algún día lo entiendan, para darle al paciente la mejor opción terapéutica, porque si nosotros le vamos a dar una combinación de drogas en dosis fija y todo, pero el paciente no la va a poder comprar, más allá del costo, porque el costo es alto, pero su obra social, su prepago, el sistema de salud no se lo cubre, vamos a estar en problemas. Bueno, gracias, doctor Staffieri. Doctor Dumont, ¿está disponible para una pregunta? No. Bueno, tengo también una pregunta de un viejo amigo, por lo menos que no tiene pelos en la lengua, ni en otro lugar, que es el doctor Laveña. Doctor Laveña, ¿está para preguntar? Porque le di... Tienen que están con el micrófono silenciado, Laveña y Dumont. ¿Ahora? Ahí está, doctor Gustavo, ahí está. Adelante, doctor Gustavo. Muchas gracias, Diego. Acá estoy como un infiltrado, pero como comparto amistad con muchos de ustedes, la verdad que me siento en mi casa. Dos cosas, Pablo, que quiero comentar, que obviamente las dijiste muy claramente. Una fue la de la inercia terapéutica, y me encantó la anécdota de que cuando uno encuesta a los médicos, todos piensan que tienen su presión arterial controlada. La pregunta va a apuntar. Carolina habló de la población añosa, que me pareció muy interesante lo que dijo, obviamente, pero yo, obviamente, por el sesgo que tengo, me voy a dirigir a la población con enfermedad renal crónica. Sabemos que la enfermedad renal crónica es la primera causa de hipertensión secundaria y que la prevalencia de hipertensión aumenta en los diferentes estadios. La pregunta es, ¿a vos qué pensás si podría servir, obviamente, la detección de la enfermedad renal crónica como un incentivo a esa inercia terapéutica, a que los médicos combinen los fármacos, y ya no 2, sino 3 fármacos, porque es lo que va a ser necesario para que nuestro paciente tenga la presión arterial controlada? ¿Qué opinás respecto a eso, Pablo? Bueno, gracias, Gustavo. Es un gusto escucharte. No te veo, igual no me pierdo nada no viéndote, pero seguramente, bueno, gracias realmente por la charla, por lo que dijiste, porque realmente es así. Lo que no te puedo responder es si eso va a permitir de que los médicos tengan menos inercia. Ahora, yo creo que hoy, en el día de hoy, cuando todavía veo algunos colegas que creen que la función renal es la uremia, lo cual me hace unas cosquillas tremendas porque cuando lo veo, porque realmente me preocupa de que sea así. Cuando cualquiera de nosotros tiene un celular en la mano, y calcular el filtrado glomerular de un paciente con un celular en la mano es la cosa más simple del mundo, porque es poner la gran mayoría de las veces qué creatinina tiene y qué da, y se acabó el asunto y tenemos el filtrado glomerular. Y cuando sabemos que hay una relación absoluta entre la caída del filtrado glomerular y el riesgo cardiovascular, porque finalmente los pacientes renales se mueren de infarto, se mueren de enfermedad cardiovascular, se mueren de insuficiencia cardíaca. Entonces, uno dice, sí, tendría que servir. Yo creo que lo primero que va a servir es para que tengas más trabajo. Porque la gran mayoría de los médicos en Argentina, cuando vean un paciente, si tienen la lucidez suficiente, y yo creo que en Argentina hay muchísimos médicos que sí la tienen, de calcular el filtrado glomerular, cuando vean que tienen un filtrado glomerular bajo, lo que van a hacer es mandarlo al nefrólogo. Ahora, que se jueguen ellos a usar una triple combinación porque lo que quieren es proteger el riñón, y ahí ya no estoy tan seguro. Ya no estoy tan seguro.
Hay una pregunta del público que mandaron por escrito, que calculo yo que tiene que ver con todas las últimas movidas que ha habido con el estudio PURE y demás, que es ¿en qué punto estamos con la recomendación de dieta hiposódica, Pablo? Lo pregunta Eduardo desde el chat. Y con esto cerramos la actividad. Bueno, yo creo sinceramente de que la dieta hiposódica no se puede discutir. Yo soy yo no niego los méritos del estudio PURE, no niego los méritos de que el principal investigador del estudio PURE es un rosarino que se llama Rafael Díaz, y entonces no me atrevo a pelearme mucho con Rafael, a quien quiero y respeto tremendamente, pero la verdad es que a mí me cuesta creerle a los estudios que dicen todo lo contrario del resto de la evidencia. Y el PURE es algo de eso. El PURE es uno de los pocos estudios que ha dicho que comer sin sal parecería que no sirve para mucho. Y que al contrario, si le pone un poco de sal, usted va a vivir más tiempo. Yo creo que va a vivir más contento y eso probablemente más tiempo, pero no por eso. Yo creo que el PURE tiene un problema muy serio, que es la forma de determinación que tuvo de la muestra de sodio en orina. Esa cosa lo hizo el PURE porque dijo, bueno, mire, no podemos hacerle juntar orina 24 horas a todo, porque se acuerdan que el PURE tuvo una población rural muy grande, aparte de la población de ciudades. Entonces, hacerle juntar a gente que vive en el campo, literalmente en el campo, hacerle juntar orina 24 horas de una forma adecuada y hacer la determinación de sodio en orina 24 horas, con todo lo que ello conlleva, que sabemos que tiene muchos errores. Iba a ser muy difícil, inventaron una forma que la sacaron de los tiempos inmemoriales, que no se hacía más hace mucho tiempo, y que hasta hicieron una publicación que pretende decir que no era tan mala. Y a nosotros nos sirvió. Ahora, la verdad es que a mí particularmente me parece que no fue buena porque no fue en contrario de todos. Y la verdad que todos los análisis hechos antes, después del PURE, incluso distintos tipos de metaanálisis y estudios de intervención, han demostrado que la dieta hiposódica tiene un efecto claro y favorable en los pacientes, y yo les sigo diciendo a los pacientes que coman sin sal, que aprendan a leer las etiquetas de los alimentos para saber qué cosas tienen poca sal y qué cosas no, porque todos creen que comer sin sal es sacar el salero de la mesa, y eso es el 20% del sodio que ingerimos. El otro 80% está en los alimentos, y es muy simpático ver a la gente que no come sal, pero se come la medialuna con jamón y queso a media tarde, con lo cual la verdad que es para eso que usen el salero, porque para el caso es lo mismo. Bueno, doctor Pablo, muchas gracias. Agradezco nuevamente al Laboratorio Servier por la el apoyo que me ha dado Federico, y también, por supuesto, a vos, Pablo, agradecerte. Es un estilo nuevo. A mí también me hubiera gustado tenerte acá y después ir a compartir una cena con un rico Malbec, pero bueno, es lo que hay. Por el momento vamos a seguir así. En breve vamos a tener una actividad de coronavirus sobre evidencias y amaricismo en la investigación del coronavirus, que va a ser el miércoles 29 por esta vía. Vamos a mandar publicidad por los sitios habituales. Cerramos la actividad. Muchas gracias a todos y quedamos en contacto y a disposición de ustedes por las vías de siempre. Muchas gracias.